Maxi Chandar. Tiene. Está caminando. Da nombasunje. Da minyam 공배지야 답시지. 아는 다 직도도 주시려고 그랬어. So last time I explained La última vez expliqué brevemente sobre lo que implicaba la bodhicitta de aspiración. so then it's also important Y también es importante no solamente no permitir que decline la bodhicitta de aspiración, sino que incremente a través de la práctica la fuerza de nuestra bodhicitta. and then gradually we take Y gradualmente bodhisattva vows. tomaremos los votos de bodhisattva. Vows, it's important to know what they are. Y es por eso es importante lo que son los votos de bodhisattva. So generally we've taken Normalmente, una vez has tomado los votos de bodhisattva, it's very easy to es muy fácil, es fácil involucrarse en ciertas actividades que son contradictorias a los votos. Por eso es importante saber cuáles son esas conductas contradictorias con los votos. Piensa, some people algunas personas, sin saber lo que son los votos, tienen riesgo de transgredirlo, y otros, conociendo los votos, también lo transgreden. so whether we know what the vows are and transgress Entonces, ya sea que sepamos cuáles son los votos, el que lo transgredamos no es bueno, y es bueno reforzar nuestros votos. so then if we have certainty that Si tienes la certeza de que lo comprendes, entonces es mucho más estable poder mantener los votos. so then I'm not going to say so many different things. No voy a decir muchas cosas, vamos a ir directamente a los votos. So then in terms of the bodhisattva vows, En cuanto a los votos de bodhisattva, es importante saber qué constituye una transgresión del voto. Y entonces hay 18 votos raíces y luego los secundarios. so the first, the root vows, Los primeros, los votos raíces, se les llama como caídas raíces. Se les llama caídas raíces porque transgredimos estos, entonces los votos abandoned. se abandonan desde su raíz. O sea, si caemos en esas transgresiones. So then it's extremely important Por eso es muy importante no transgredir los votos, no transgredir los votos raíces. the other branch vows. Los otros votos raíces, los secundarios, no es tan serio.
바로 때때지 연구도 막 donde nieva de chao 가봐지 연구도 무슨 대송을 하랬어. 대인들당 알아도다 이인다니 그러. 대인들간에다 아주 이인라는 샤샤는 되고 말했어. 다 섭섭진 답시 땅 보고 그래서 아무도 다 섭섭마지나 양아진 그래. 네, 너무 쉬 되지 그러면 잘 두고 그랬어. So then it's commonly said of Comúnmente se dice por Atisa, se dice que as far as from the three types of de los tres tipos de votos, Pratimoksha vows, en cuanto a los votos de Pratimoksha, él casi nunca los transgredía. as far as the Y los de Bodhisattva, ocasionalmente. Bodhisattva vow. But as far as Pero en cuanto a los tántricos, decía que los transgredía como la lluvia que cae. Entonces, si eso lo hacía Atisa, imaginaros para nosotros, claro que es fácil. it's not good enough just to leave it at that. No, Just an ordinary being. no basta con conformarse y decir, bueno, como soy un ser ordinario, pues bueno, así lo dejo, sino que te tienes que esforzar en mantener tan puros como puedas los votos. Y por esa es la razón de estudiar los votos, saber cuáles son. 남중에 기대요. 다리지에 기면도. lemba 말해. 까먹. 마테스 가서 나고 추다기도스. 되는 거 추다기도스. Amen. 그냥 전도 My nose is running a little bit. So it's important then to understand the Es importante comprender bien las caídas raíces. So it's probably easiest if you just Vamos a ir a través de a repasar los votos, tal como están las 6 sesiones de Guru Yoga, porque eso es lo que vais a hacer todos de forma regular en el futuro. Entonces así os familiarizáis con la forma en la que están expuestos. So then if you look at the words of the 18 Entonces, de los 8 votos raíces, estamos en la página 401 del libro de oraciones. 401, el primero es alabarse a uno mismo y menospreciar a los demás. Página 401. Geshe-la is asking if the words in English are Porque se le pregunta si las palabras, la traducción coinciden con el tibetano. Dice que sí, que está bien. So then the first one, El primero, praising oneself, el de elevarse a uno mismo y menospreciar a otros, is something that most of us es algo que la mayoría de nosotros hacemos habitualmente. doing that, something we easily. Es fácil caer en esto, So we have a strong habit of doing this. porque tenemos ese hábito. So then if you ask, well, does it mean that Y eso quiere decir que you have las cualidades que tú tengas nunca las has de proclamar. No se trata de eso. So you don't have to always say, no, I don't have any No se trata de que niegues tus cualidades. Si las tienes, y es el caso, está bien. El honestamente puedes expresarlo.
소소 녀바라야 돼 눈털가 다시 봐야지 미치고 그래서 So then what if Entonces, ¿cuál sería el compromiso? ¿Cuál sería la transgresión? engaging in this A ver, downfall? okay, What actions a ver, are ¿qué acciones supondrían que estuviéramos transgrediendo esto? Lo primero es que esté motivado por apego a tus propios fines, attachment to having others honor you, a la reputación serve you, and so forth? a la ganancia. Proclaim you have all kinds of Entonces, que proclames todo tipo de cualidades debido al apego de lo que estás esperando recibir. and also with the same kind of Y también con ese tipo de apego como then you para lograr tus objetivos, entonces como que menosprecias a los otros falsely claim that there's a y falsamente como que proclamas que hay una distinción entre tú y las cualidades que los otros tienen, entonces empiezas a hablar mal de otros, as a way of putting them down, como menospreciándolos. putting yourself up. 사부중상 담제 시행면서 데려와 된대기다 녀바도 중수나 자동인 거에서 공부하래서 지난 데가 자동 다가 용모인데라 제주 시도지 군지 시탐고 그럴 때 원래 얘기 돼서 어디만 제일 쉬었고 So then for this to become a complete Para que esto sea una transgresión completa, four hay 4 factores branches that have to be, que tienen que estar presentes. Estos 4 factores se explicarán al final. but in short, it's out of attachment. Pero en definitiva es, o sea, que realizar esta acción debido al apego o a la expectativa de recibir ganancias, reputación, etcétera. ¿Os queda claro? 어디 그래서 나는 나도 지금 전norm이 됐으라 그래서 전norm이 돼 봐서 이번에 철미 돼 봐서 norm이 돼 봐서 철미 돼 봐서 norm이 돼 봐서 다就是谢谢你现在去写入去是老板呢去写入去是老板呢所以说去写个的微信都아니 생각이 마시는 그냥 가져 그거 요청으로 가져 그거 요청으로 그냥写나 디야나 바라보다 미디기 지당을 때는 중요한 거가 바라보다 근데 이거는 마시는 이거 그래서 얘네요 센나진의 마시는 So then the 어디는 신 노름이 되어 I'm asking Geshe-la to pause so I can translate what I just Le he dicho que es la que para de vez en cuando es que no puede traducir. Entonces el siguiente es no compartir mis posesiones o el Dharma. very succinctly in the succession Guru Yoga. En tibetano es algo diferente como se expresa. But in short, it's not giving dharma. Pero básicamente es no compartir el Dharma o cosas materiales. Vaya. Here at verse 2, not giving dharma. Son 2 cosas, no dar el Dharma y no dar cosas materiales. Explaining, if someone Y asks se le explica, si alguien te pide enseñar algo o enseñar Dharma y lo conoces y sabes sobre eso, ese tema, you to teach, y te piden que enseñes, pues no enseñas pues por codicia un poco. what do you say? Well, you would not accept to teach some dharma. Por supuesto, claro que cuando alguien te pide enseñanzas, tienes que ver la necesidad de la otra persona y si es adecuado o no. False of teaching dharma in that situation. So there can be a situation where Pero puede haber situaciones en las que ves que si a lo mejor explicas el Dharma a esa persona que te está pidiendo, les puede dañar en cierta forma. A veces puede pasar eso. in the case that you actually don't know. O realmente que tú no sepas el tema. En esos casos está bien el no compartir el Dharma. Pero si realmente sabes lo que te piden y no lo compartes con los demás, eso sería una transgresión. Y en cuanto a las riquezas, 되네 롱엘 레스나 롱엘이야 아니 갈라고 다 짐바당 그래서 들어가 그래서 롱바 롱가 미여봐 So then if a beggar comes to ask por ejemplo, si un mendigo te pide algo y tú por codicia o por tacañería no lo das, sería una transgresión. 소소리 유해신 세나진에 말이나 지금 말했어 다야
롱엘래야 가자 그거 용초 So then, so again, if you don't have the thing they're Si asking, no lo tienes, lo que te piden es otra cosa, por supuesto, pero si lo tienes y por tacañería no das, sería una transgresión. Pero de nuevo, en este caso también I mean, you have to look at the situation. tienes que ver la situación. In Tibetan, there's a succinct phrase, "Gakshikopa." A ver, In English, I'm not really sure the succinct expression, but it's like you have to look at the need and the harm. o sea que uno tiene que, cuando le piden a uno enseñanzas, uno tiene que ver, evaluar la necesidad y también lo beneficioso o el daño que pudiera suponer. Entonces, si tú das algo que, por ejemplo, si tú das algo que te piden, pero puede suponer un daño para esa persona, entonces está bien. Pero si no hay ningún peligro de que eso que te pide lo des y le dañe, pues entonces tienes que darlo. So then there's the example of, a person who's addicted to drugs, Si una persona, por ejemplo, adicta a drogas injected drugs, or addicted to something, some, o alguna sustancia que le pueda dañar and then they come to you and ask for money. y te piden dinero para eso, pues claro que si das dinero a esa persona va a comprar más drogas para mantener ese hábito y dependiendo de eso, eso le puede dañar Actually harm other people. y también pueden dañar a otros. En esos casos, If you see that si tú ves que ese es el peligro, entonces está bien el no practicar la generosidad. so the best is, when people Lo mejor es cuando la gente te pide para comida o bebida, lo mejor es, sí, pues el dar. So then, to conclude then, if Entonces, para concluir, si tienes algún tipo de riqueza, posesiones, y alguien viene y te pide miserliness, y no lo das debido a tu tacañería, then it's a transgression, eso sería una transgresión of not de este voto, sharing wealth. del de no compartir tus posesiones o el Dharma. Has tomado los votos de Bodhisattva, lo que quiere decir que estás trabajando para beneficiar lo mejor que puedas a los seres. Entonces, esto es parte de la práctica. So now we finished the not sharing of my wealth, Ahora, el siguiente voto, not forgiving even no perdonar aunque te ofrezcan disculpas. So this third one then is when Esto es cuando, por ejemplo, te enfadas con alguien ha hecho algo y te enfadas de tal modo, o sea, le hablas con dureza y demás, but then they apologize. y luego, o sea, te hablando con dureza y demás, y luego la persona se disculpa, We don't accept our pero tú no aceptas sus disculpas y te quedas, mantienes ese enfado. basically we don't forgive them. No les perdonamos. Eso sería la transgresión de este tercera caída de raíz. So not forgiving even if others apologize. No perdonar, incluso aunque se disculpen. So then if others apologize to us, Si otros se disculpan contigo, no debes mantener ese rencor, sino perdonar y ya está.
대진 봉화사야지 가려고 하려나 대진 봉사야지 네 가로 대진기 되는데 산지기 까마래 쓰는 라바이나 한 대진 봉사서 So the fourth one is El cuarto, denying the Mahayana. negar el Mahayana, In English is abandonar, denying the Mahayana. abandonar o negar el Mahayana. So what it means is Lo que quiere decir es, por ejemplo, que el Mahayana, las enseñanzas de Mahayana no son enseñanzas de Buda. 대성사야 장생기 돈 벌어 장생기 되는라 이 산지기가 말해서야 돼 되니 더 봐서 얘기 말해 더 봐서 얘기 말해 최단만 대양 로 최단만 대양 최 로바든데 스스기 최 로바라고 보시 시행라 최 로바 된다시 되는지나 이 되지 So in English, in the succession Guru Yoga, it has doubting and denying. The doubting is in brackets, which means it's added. It's not in Tibetan. So I just briefly asked Geshe-la if that's really the case or not, just doubting. A ver, He said, dice que en inglés, en la versión inglesa ponen dudar del Mahayana, pero eso no es lo... Dudar del Mahayana no sería la ruptura del voto, sino que tiene que ver con como que estar convencido de que el Mahayana no son, pensar que no son enseñanzas de Buda. O si dices a alguien que el Mahayana, las enseñanzas de Mahayana no son enseñanzas de Buda, y entonces eso provoca que alguien que crea en el Mahayana lo abandone, entonces ahí estaríamos cometiendo la transgresión. El quinto, robar las ofrendas presentadas en la triple joya. Si la gente, por ejemplo, con fe y respeto, hacen ofrecimientos a las tres joyas, al Buda Dharma Sangha, y tomas o robas esos ofrecimientos, entonces estaríamos transgrediendo. Por ejemplo, si vamos de peregrinación a Bodh Gaya y alguien nos da dinero para hacer ofrecimientos en la estupa, y en vez de usar ese dinero para hacer ofrecimientos, pues nos tomamos una buena comida en el camino, eso sería claramente una transgresión. Lo mismo con los ofrecimientos que hacemos a la Sangha. Por ejemplo, si alguien te da algo para la Sangha, si algo se ofrece para el monasterio en Nalanda o para Dorjepamo, como es Sangha, son ejemplos del objeto de refugio. Entonces, si alguien da ofrecimientos para la Sangha y tú no lo ofreces, entonces, y lo usas con otros propósitos o para propósito personal, entonces caes en la transgresión. Y eso es en cuanto a eso, tomar ofrecimientos. Y luego lo siguiente es abandonar el Dharma.
So here, this vow Aquí este voto es sin distinguir si estamos hablando del Hinayana o Mahayana, but rather it's just made to sino simplemente es en relación a todas las enseñanzas de Buda en general, las tres cestas. with regard to any of the three baskets, En relación a cualquiera de las tres cestas, el abandonar la religión, eso no es enseñanza de Buda. then you've committed this vow. Entonces cometes esa That's no transgresión. Indian ben di das do ba yin de kelen kyang di tem 산직 송 sung ma des 그래서 de ka yin ngoni ne zu di ma des di yong de 리나운데 zu ma des 간데스 das do ba ki sung ba di zu ma des 송바지 주마레스 de lam na 송마레스 산직 송마레스라고 그러죠. 만주만 들으실라게 산직 송마레 디 베제디 산직 송제라이디 주마레스 디 람나도 와더라 베제 시라민부라고 지나 시라민부디 산직 송마레 송제스라이디 주마레스라고나 so I was asking actually I had 송제 Estaba preguntándole, so Geshe was saying this vow is when actually something is the teaching of the Buddha. dice, por ejemplo, si a lo mejor determinadas enseñanzas dices, esto no es enseñanza de Buda, dices que no. Except it is the teaching of the Buddha. So Geshe answered to Buddha. But you say ver. that it's just not true. Y uno dice, no, eso no es verdad, no son enseñanzas de Buda. Del ejemplo de qué? Heart Sutra. Del Sutra del Corazón. Si aceptas el Sutra del Corazón como una palabra de Buda, pero tú dices, no, no es verdad, eso no es una transgresión. No he entendido. Mayans. 마레스 델라나로 So again, it's when something Básicamente es cuando alguien, cuando es, this downfall of abandoning the Dharma. o sea, cuando es una, es que ese tampoco lo he entendido. 시럽님고 베제디 산직 송제스 만들 Es que no ha quedado claro lo del Sutra del Corazón. Me está preguntando también por ahí. 나바디 아니 미션다지 산직 송마레스라나 어디나 신레스 니 베제로 하고 A ver. Que repita. Bueno, lo repite. Se lo he dejado solo a ella. 다 몸이 Bueno. The next one is just La siguiente es quitar los hábitos a un monje o monja. 자백이 센시 초월라고 그랬어. 그봐. 아주 둘로 초월라고 그랬어. 다디 초월스난다. 구입스난다. 되는 제발이나 초월지 직접. so this is with regard to the robe. Y esto es en relación a los hábitos de monjes y monjas. Si alguien roba los hábitos o los coge por la fuerza, caería en esa transgresión. 잡아들이 나 세나지니. 그 공부하면 빙이 되나? 다고 디리슬라는 가서 다 거기 반바시들 제어레스. 반바시 도어레스. 게어레스. 게인도 그 공부하는 시간 지금 말은 세나지니 라바이나. 그 공부하는 지도 당선나. 그 몸이 쳐. 이쪽으로. 네, 내가 써서 잡아지 그 반바시 그 매바지. 응응이나다. 응응이나다. 봐. 니자요. 이제 선반 나고지는 콜라베드 저번에 맞은 비야 삼당제 되지나? 아니 지금 말해서 봐. 콜라 선나지. 하고서 그 semna 안 sem나고 선반 하고서 그 기타다네. 고치고 비야. So then, if, for example, if Si, por ejemplo, hay un monje en un monasterio has or has not que committed one of the four, no ha cometido ninguna de las 5 derrotas, pero motivation to harm con la motivación de dañarle a ese monje, alguien hace algo de forma que le expulsan del monasterio, entonces también caeremos en esa transgresión. 야단디 라디가니다 자박이 그다 둘로 비주하다고 그러와. 둘로만 비주하다고 그러와. 공부하는 마 비셔도가네. 어지도 당셔도가네. 어디라고 그래서 봐. So then, because that monk, when he leaves the Porque, claro que si el monje sale del monasterio, so then he'll eso le va robes will be a facilitar el dejar los votos. right. Could 둘로 비고 와야 돼요 말이야.
Koran kita bigi marwa, ko chawal lo mena ko bigi marwa. Yene kola ngumi chobe gi nyeba de kola jugo. Kazum gombe jidu ne kang. Ode gombe jidu ne kang di nyeba chimuro. Nyeba chunji ma chimuro. Jadi di kola nyeba di ko. Kola nyeba di? Di kola jintungnya di. Ko pamba guyore language do. Ode la ngumi chobe nyeba di ngo. So then someone falsely accuses Si alguien acusa falsamente nyeba josa di korangi tabadi kola nyeba yamade. tabadi nyeba kola nyeba yamade. Kola pamba guy mena. Mena 미리 반복 구요를 쓰는 이바이나 근데 그마 반복 구요 말이 중요한 말고 둘로 근거로 몸이 trou어서 둘로 비비기를 잠려야 말이야 그거 뭐는 지도 비스나 그걸 내가 친구 당서 어디 대담로 So yeah, just to make it more clear, I think I made some mistakes. So if si alguien, there's two monks at a monastery, por ejemplo, si hay dos monjes en un monasterio, uno acusa falsamente a otro de cometer una derrota para lograr que le expulsen, y sobre la base de hacer esa acusación falsa al otro monje se le expulsa, entonces el primer monje, si tiene el voto del bodhisattva, habría cometido esa transgresión de quitar los hábitos a monjes o monjas. La persona que hace esa acusación falsa no tiene por qué ser monje, puede ser cualquier otra persona. Lo siguiente es cometer uno de los 5 crímenes extremos. Entonces ahí sería también una falta. Esos 5 crímenes extremos es matar a tu madre, a tu padre, matar a un arahat, causar división entre la sangre y hacer que sangre el cuerpo de un Buda intencionalmente. Matar al propio padre o madre no es imposible. Otra gente lo hace, esas cosas terribles a veces, pero para la mayoría de nosotros que practicamos el Dharma parece poco posible. En cuanto a matar a un destructor de enemigos tampoco es fácil. No sabemos si hay... No es fácil que haya muchos destructores de enemigos que nos rodeen, muchos arahats. Pero vamos, el caso es que aunque no sepamos que alguien es un arahat, no los vemos a nuestro alrededor, pero podría ser. Y como el Buda Sakyamuni no existe ahora, no es posible cometer la última de estas 5 acciones extremas, hacer que sangre el cuerpo de un Buda. Si en una comunidad de sangha monástica criticamos y creamos división en esa comunidad de sangha, y entonces y eso conduce a que una de las partes se separe de la comunidad original, entonces caeríamos en esta caída a raíz
en esta acción extrema de causar división entre la sangha. anthony ta deris ro logda 제가 들어야지 로데 So then here in the sixth session Guru Y aquí en las 6 sesiones de Guru Yoga dice, ¿qué? I mean, another way to translate is wrong views. Sostener visiones erróneas Uses the term heresy. O herejía. Holding distorted views is this downfall. So this is things like Son cosas como decir que vidas pasadas y futuras no existen, que el karma tampoco existe y demás. So because we're all, people who accept that past and future lives exist, accept the law of entonces, cause and effect, so there's not much danger. Si nosotros pues aceptamos la causa y efecto y las vidas futuras, no hay mucho riesgo de que cometamos esta transgresión raíz. Para la mayoría de nosotros, aceptamos, la mayoría de nosotros, las vidas pasadas y futuras y el karma, la ley de causa y efecto. Entonces probablemente no tenemos gran peligro de cometer esta transgresión raíz, pero no es imposible porque nuestra mente puede cambiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de visiones que sostenemos. Por ejemplo, es fácil hacerse budista para algunas personas. Tienen una cierta experiencia con el budismo y esto les ayuda, tienen un cierto entusiasmo y se convierten al budismo. Estudian, practican y toman quizás votos de pratimoksha y de bodhisattva y meditan en bodhicitta, etcétera, de acuerdo a su comprensión. Y luego, para algunas personas, puede que no vean que sus mentes cambian. Y el problema no es el Dharma, el problema es nuestra propia mente o cómo nosotros practicamos. Entonces, cuando se dan esos casos, intentan esforzarse en el budismo, pero no ven que cambian y entonces se enfadan y generan arrepentimiento o tienen sentimientos negativos hacia el Dharma y lo abandonan y entonces generan esas visiones erróneas diciendo que lo que el Buda enseñó no es falso, no es verdadero, es falso y que todas esas enseñanzas sobre el karma, vidas futuras y demás son como cosas para los infantiles. No es fácil caer en esto, pero no es tampoco imposible. Como digo esto porque yo ya lo he visto. Algunas personas han tenido ya esta experiencia. So
So some people, yeah, see, Algunas they personas become newly, se fascinan con el Dharma, que genera mucho entusiasmo y quieren then they want to take refuge, tomar take different refugio vows, y diferentes and their votos, enthusiasm is so strong y that no matter están, what you say to y them, están they're not going to listen. entusiasmados, y no importa lo que les digas, no escuchan. Yo a veces les digo, ves poco a poco, pero no escuchan. Take refuge and take Entonces se lanzan como muy de lleno, y luego con el tiempo their enthusiasm su starts to entusiasmo empieza a debilitarse y acaban abandonándolo todo. 라버도 아니 다 딜란나 먼저 보면서 라버도 가서 뭔가 고랑기 줄루라고지 소라고지 이 휴나 되게 되었어. 남의 죄 제일 되었어. 이제 이거는 믹스에 삽삽치 그래서 So then we have to be really careful, Tenemos que tener mucho cuidado, especially if we're from a especialmente place where Buddhism is not part of the si estamos en una sociedad en la que el budismo no es la cultura propia de la sociedad, y lo que prevalece es, por ejemplo, el cristianismo. we're from a Muslim like O si vivimos, o si venimos de un país islámico, something that's just come along much later. y entonces el budismo aparece después. Entonces, en esos países, contextos, tenemos que tener mucho cuidado. semba juji tanya tendalo tu sha bares ro semba sambo cha ya ne ji mi tama di ji yong ya ta shi yi to la tu sha ba se ta ji go tu ma des So it's like His Holiness the Dalai Lama often says that Como Santa el Dalai Lama a veces dice, el propósito de enseñar el Dharma o de empezar en centros de Dharma en países los que no son tradicionalmente budistas no es para convertir a gente al budismo, sino para ofrecer felicidad a la gente, para que puedan transformar sus mentes y encontrar diferentes métodos para cultivar la felicidad en sus mentes. No es para convertir a la gente. El crear centros de Dharma, su finalidad no es hacer budistas. but most of you have already converted to Buddhism. Pero la mayoría de vosotros ya estáis convertidos. ta ju ma des So you shouldn't change back. Entonces ya no tenéis que volver atrás, ya no tenéis que cambiar. ji ju na ane kawar ro ne ka du ni khung me chung 하고 서 Kunmi Chungpa. khung me chung deladro dine ma bi ya fige dro ma bi pa dro ma bi an de ji gres an ji tawan ji do ma res ya bo shi din da sang me gi sa so chi ro shi es lai ni zro wa So then if you change back, Si vuelves atrás, you become like puede ser como que, you can hold on to that. o sea, como Whatever you believe in. Yeah, there's a Tibetan expression I can't. hay una expresión tibetana que dice que no lo puedo traducir bien, pero es como que no te vuelves una persona You're very unstable. muy inestable, básicamente. Primero quieres una cosa, luego no crees en esa, luego quieres otra y cambias a otra. O sea, como que vas mariposeando. Whatever you believe subsequently. Y así cualquier cosa con la que te involucras no se vuelve estable y fácilmente lo abandonas. Yeah, in this regard, we should be careful. Y es lo que en ese sentido tienes que tener cuidado. ta de de ji na ma lo ta wa lo ta shi da chong sok jong se la des chong sok jong la de de ni da o chong ba chin ji din de jong ya da chong ba chin bu de jong da den de bom jan do ya ra de ni ngor wa on den de ra de da ya kang ba kha shi me jan do ya ra de ngor wa se na ji me ja de ngor wa an din na shi din da yu jong la ya chola tang yu jong nang me ji ne da me de ji chola tang de ngor wa o de ji na da di na denge khoryu bi mi zo da da sim jian da ka le ne ne go ni ne ma de wo sung jab shi de ke chim bu de sun sung go de so So Lo siguiente es destruir lugares tales como ciudades, whether it's a big city, ya sea una gran ciudad o pequeña, totally like bombing it. And como arrasarla. also things like even Pero, burning up, por ejemplo, como quemar también algunos committing arson and burning up people's houses. las casas de la gente, o incluso el entorno, ciertos entornos, destruir esos entornos Harm the beings
dañar a los seres, a los animales o los humanos que dependen de ese entorno. That's also part of this downfall. Sería parte de esta transgresión. En cuanto a esta transgresión raíz, es obvio, es muy importante proteger el entorno en el que vives. 되니 마장 돈이 된 와. 로 마장으로 돈이 된 봐. 로 마장으로 돈이 된 것을 지단 돈이 된 것도 이나면 인사말에 와. 마장 돈이 된 살아야지 다 전주 선 줄을约定에 돈이 라 장바명에 다 된대 용거로 와. 돈이를 장바명에 된대 용거로. 된대라 돈이 된제 전에 다 법에도 다 제달홍제 되는 전주심 동로 되는 연구에서 된데 종소나 아니 맞아 돈이 된바 녀바 두르에서. So then the next one Lo is siguiente es enseñar la vacuidad a los que no están preparados. Ese es el 11º. those untrained. So it doesn't simply mean No quiere decir simplemente enseñar vacuidad a alguien que no ha estudiado previamente vacuidad, sino it's something more like es como, por ejemplo, si un bodhisattva, someone who has bodhicitta, alguien que tiene bodhicitta studied emptiness, y que no ha estudiado and then vacuidad teach them emptiness. y enseña And because vacuidad, of that, y entonces caen en el extremo del nihilismo they give up the bodhicitta. y abandonan la bodhicitta, It's clearly eso sería claramente una transgresión raíz, el de enseñar vacuidad a los que no están preparados. 그래도 직답킹이 전주선 돌나 데려와 딜라디가네다 남셔진데 갑자기 가시기 된다고 돈이 된 조금 말했어. 가지 먼저 돈이 게 시초고 말했으라고 하래. 대담 인사 말했어 봐. 자 돈이 시에와이나 단다 된데기 내가 용사기 된데 시들라 돈이 마된라를 마도 시 돈이 된 바이나 돈이를 태듬 잡아든지 선한 바는 다 간혹 그 집들이 십자바이나 로아 십자바 인사에 저런 정도 십자바 인사에 전화인이 태듬 싸웠던지 아니 갈로래 고아지지 주도만 누가 짜고 선송을 해서 근데 이거는 돈이 되는 지고 그랬어. So Geshe was asking what it says in this. There's this FPMT Bodhisattva Vows book. So in there it says. En el texto dice enseñar vacuidad a los que no están preparados. Esto podría ser dice, alguna gente dice que enseñar vacuidad simplemente a gente que no ha estudiado vacuidad sería la transgresión, pero eso no quiere decir, no estoy de acuerdo, dice. La mayoría de la gente dice que específicamente es el caso que ya acabo de explicar, cuando alguien tiene bodhicitta y no ha estudiado vacuidad y le enseñas vacuidad y entonces hace que caiga al extremo del nihilismo y abandona su bodhicitta, entonces estarías creando esa transgresión. Pero porque en un texto, no me acuerdo exactamente en cuál, claramente dice que simplemente el hecho de empezar a dudar en respecto a cómo las cosas existen, así ya uno está creando unos méritos infinitos y es tan beneficioso. Entonces no es el caso de que no puedas enseñar la vacuidad a nadie. No exactamente eso. Dice, ¿cómo es posible que alguien tiene bodhicitta y nunca haya oído de vacuidad? Dice, no me cabe en la cabeza.
The Venerable's question is, how could it be that someone has bodhicitta? Repite la pregunta. 전주 선발 지당 안부 논보다 두고서 니샤 그랬어. So this exists. Eso existe Among bodhisattvas there are porque entre los bodhisattvas hay aquellos de facultades más agudas y los de menos facultades. 동해다 마동이 니용 그랬어. 지당 그게 시도가는 내중 선 제도 코란에 동이 또고 그랬어. 얘네야 근데 마동에 용초고 그랬어. 예, 센담바지에 전주 선바 예선 송요 그랬어. so even and then within bodhisattvas with Incluso entre los bodhisattvas que con menores facultades no es que no existan, claro que hay algunos bodhisattvas con muy pocas facultades there can be one who has y puede haber alguien con bodhicitta pero que no haya realizado la vacuidad, por ejemplo. En cuanto a la renuncia, normalmente decimos que para generar la renuncia tienes que tener la realización de vacuidad también, pero es posible que alguien pueda tener renuncia sin haber realizado la vacuidad. ¿Por qué? Porque en algunas escrituras claramente dicen que puede ser. Entonces, esto es de acuerdo a la escuela prasangika. Puede haber gente que acepta por la visión de Chittamatra como su visión final, y ya lo otro no lo puedo decir, va muy rápido. So here when we say emptiness, Aquí cuando decimos vacuidad hay muchas cosas que se pueden decir, pero estamos refiriéndonos a la visión prasangika de que las cosas están vacías de existencia inherente y que nada tiene una existencia inherente, que todo está vacío de existencia inherente. Entonces, para alguien que acepta, por ejemplo, la visión Chittamatra como la final, de acuerdo a esa visión hay tres tipos de fenómenos, que ahora Chittamatra, fenómenos por el poder de otro, por su propio completamente establecidos, y fenómenos imputados. Entonces, los fenómenos por el poder de otro y los completamente establecidos, ambos aceptan la existencia verdadera. Entonces, para Chittamatra, estos dos parecen que existen, y se dice que no lo he sabido decir. Entonces, si tú eres un sostenedor de Chittamatra, pero no llegas a realizar la vacuidad de existencia inherente, pues claro que para esa persona aún así es posible generar la renuncia y la bodhicitta. Toda esta parte ya veis que no la he cogido bien. Y especialmente para Chittamatra no acepta el surgir dependiente, es un argumento para establecer la vacuidad. O no aceptan que el surgir dependiente es el significado de vacuidad y viceversa. Chittamatra diría, como algo surge dependientemente, por tanto necesariamente existe por su propio lado. Chittamatra no afirma versiones más sutiles del surgir dependiente. Cuando dicen surgir dependiente se refieren a que depende de causas y efectos, sin más, de que dependen de causas que producen efectos. Es el único nivel de surgir dependiente que sostienen. No aceptan, por tanto, que es el surgir dependiente meramente como la imputación, como una imputación. Por tanto, es posible que haya bodhisattvas que no hayan realizado vacuidad.
So we have to posit a mind-only bodhisattva. Entonces tenemos, no sé qué ha hecho esta parte final. 오케이. 되네? 아, 되는 말이야. 노장도 높았으라 그래서 봐. 노장을 높았으라 해야 저랑 전주쌤 발진주 양년체 된지는 가르치고 상진 뉴마를 상지에서 신드는 걸에 가버려. 봐. 델레저라 야랑기 람고비나 라지무주부터 그래 동영 탐지매와 차그랬으니 된데서 랍지 않는 강사들 쌤 줄지 않는 전주쌤 보면 참샤니 도서나 도장 도와서 So the next one is discouraging Lo siguiente es desalentar a otros de lograr la iluminación. Por ejemplo, si alguien ha generado bodhicitta practices of y se esfuerza en la práctica de las 6 perfecciones y le dices a esa persona, practicando las 6 perfecciones, no vas a poder lograr la iluminación o llevará tantísimo tiempo. what's the point? ¿Para qué sirve? Es mejor que practiques el vehículo inicial o inferior y así te liberes por lo menos del samsara más rápidamente. So then if independence of Entonces, sin dependencia de lo que tú estás diciendo, esa persona abandona el Mahayana, abandon striving for full abandona su deseo de lograr la iluminación, entonces caes en esta transgresión. 소소타바 뽕바스라 그래서 소소타바 뽕바스야디 다 말하는 돈바 쉬인이거든 소다지 돈바 쉬니 드니 야용제로 다 전주쌤 그 돈바 쉬인 돈바 냠내 지기나 소다지 돈바 가르치고 지고야 민두스는 소다를 당자니 소다 잡고 있나 그러 So Mishamba, no so Mishamba 랍나 소소방나 Sosapana. 이제 좋죠. So then if someone takes Por ejemplo, si alguien toma los votos de Pratimoksha, and then well if oneself takes Pratimoksha vows, si tomas los votos de Pratimoksha and then if oneself y decides that decides there's no point keeping que no tiene sentido mantener esos votos Pratimoksha, que no es beneficio y los abandonas, also if you tell someone else o si le dices a alguien lo mismo, no tiene sentido que mantengas esos votos why don't you just leave it and then they give up the y los abandonan, entonces en cualquiera de los casos caerías en esta transgresión raíz de que es la siguiente, de alentar a la rotura o causar que otros rompan sus votos de Pratimoksha. 지향을 된데슬라나 아니 소다공부를 정도와 다 소소지나 En español dice alentar a la rotura de votos, en inglés dice causar que otros rompan los votos. Y ahora el siguiente que viene, 지향을 제조받을 소다공부를 en español dice despreciar el Hinayana y en inglés dice criticar a otros o despreciar a otros que siguen el Hinayana. 소소 제발 열어. 아 소다 냠낸 가르치고 그래. 전주선 밀로마 시에두가는 호랑선 맞지 열어. 밀라디 시에두가는 그래. 소소 방 열어. 소다 방 열어. 시행을 지켜봐라. 또 시행을 지켜봐지. 소소 방도 열어. So there's some debate a little bit. But it's good to debate, clarify. Hay cierto debate aquí respecto a algo. So in the explanation, En la explicación, dice la pregunta si se dice lo mismo, pero la principal transgresión de este voto es cuando tú le dices a alguien algo como, por ejemplo, ¿de qué sirve que mantengas los votos de Pratimoksha? Dice, ¿no sería mejor adiestrarte en otra cosa? Y les animas a dejar ese adiestramiento Pratimoksha y como resultado los abandonan.
more common way of Esa es la forma más común de explicarlo, de cómo transgrese ese voto. Pero también, with yourself. por ejemplo, en el caso, si tú piensas de esta forma respecto a ti, es como decirte a ti lo mismo y decides abandonar los votos de Pratimoksha, también sería un ejemplo de la transgresión de este voto. Es decir, ya sea que hagas que otros rompan los votos de Pratimoksha o que seas tú mismo el que los rompa, los deje. Right. Yeah, so the reasoning is that because when you say to something else, Porque cuando dices, deprecate cuando keeping the Pratimoksha vows, menosprecias esa práctica de Pratimoksha, primero tienes que tener un cierto pensamiento en tu mente que te motiva para decir eso. say the words from O incluso aunque no digas esas palabras, pero si estás pensando eso y como resultado tú abandonas los votos de Pratimoksha, por esa razón también sería esta transgresión. the next one is La siguiente es como menospreciar a los que siguen el Hinayana, those followers of the Hinayana, belittling them, saying, oh, they're diciéndoles, so pathetic. o sea, como decir que no sirve para nada esa práctica, de cualquier cosa que los menosprecie Like that about practitioners of the Hinayana. respecto a tener esa actitud respecto a los practicantes Hinayana. So then, for example, if you say, Si dices practicando Hinayana, uno no puede liberarse de los sufrimientos de Sansara, insulting or belittling the esto sería insultar o menospreciar al vehículo Hinayana, sería una transgresión. A ver, ¿qué? Hinayana, Khonsu Ranjit, No sé lo que pregunta, no se le oye. Temin Yansun and Bekanza, What? Randun Solaji again. So if you say they have the self-cherishing, then that's not. Si tú dices... La respuesta, que no sé lo cual ha sido la pregunta, es si tú dices que es una actitud egocéntrica, entonces no es que es egocéntrico seguir el Hinayana, entonces no es una transgresión. Creo que debe ser eso, ¿eh? So like His Holiness Dalai Su Lama Santidad el Dalai Lama a menudo also says siempre dice not with let's see, not I'm getting tongue-tied. Not only speaking about the hero Dice, no solamente hablando del vehículo inicial, sino cualquier otra religión. Despreciarlas sería también esta falta. También sería esta falta, porque estas religiones todas tienen la habilidad de beneficiar a los seres. En las denigramos, caeríamos en esta falta. Y otra cosa que a menudo dice su santidad es importante crear armonía entre las diferentes religiones. Si las despreciamos, entonces eso crea desarmonía entre las diferentes religiones y la gente que lo practica. Entonces, independientemente de estaríamos también como dañando ya sea a tanto a los practicantes de las diferentes tradiciones, y es muy importante promover la armonía entre las religiones. Es por lo que su santidad va siempre a todos estos encuentros para crear y promover la armonía entre las religiones. Es importante es importante respetarse mutuamente. Si insultamos, criticamos o menospreciamos a otras religiones, es difícil respetar a otras religiones, no nos saldría de forma natural.
A ver, So just to clarify that para clarificar, si tú desprecias otras religiones, it's a negativity, but es una negatividad, pero no es la transgresión del voto de Bodhisattva. Este voto de Bodhisattva se especifica en relación a menospreciar el Hinayana, pero sigue siendo muy importante el no menospreciar a otras religiones. so the next Lo siguiente, so the next one is proclaiming false. proclamar falsas realizaciones de la vacuidad. It has something in brackets, which again, it's not in Tibetan. So it's what's in brackets doesn't accord with Krishna's explanation. So Dice que what's in Tibetan is proclaiming false realizations. en tibetano es exactamente proclamar falsas realizaciones, no solamente de vacuidad, sino en general. Claiming that you've generated realizations Entonces, not only have es decir, es como proclamar realizaciones que tú no tienes, realized emptiness, or you know you haven't. cuando en realidad no lo tienes. O proclamar que tienes bodhicitta cuando no lo tienes, o que puedes ver espíritus y demás cuando no es verdad todo eso. Es como una gran mentira. O sea, no solamente es falso conocimiento de la vacuidad, sino proclamar falsas realizaciones de lo que sea cuando no las tienes. So it's really the case that, you know, Es el caso de que, por ejemplo, cuando hablamos, a veces that we can puede haber un peligro de transgredir este voto raíz si hablamos de forma que seems to imply parezca implicar que tenemos cierto nivel de realizaciones other people y otra gente from that they believe that puedan creer o que esta persona tiene ese tipo de realización. Entonces estaríamos cometiendo esa transgresión. so that is proclaiming false realizations. Then the next one is Y lo siguiente es aceptar algo arrebatado a la triple joya. so the distinction La distinción aquí del anterior, antes era tomar. Nosotros somos los que tomamos las cosas que se han ofrecido a Buda, Dharma y Sangha. Aquí ya no somos nosotros los que las tomamos, sino que alguien lo ha robado y and then gives them to us nos lo da and we accept those. y lo aceptamos. That is the downfall. Esa sería la transgresión aquí. Has been seized from the triple jump. Gyopo Pero alguien quiere preguntar. Yes. So, I have a question about there may have been something that was stolen, then was resold, somebody bought it as a gift, gives it. In such a case, one is not sure, but one may have a suspicion. What's the situation there? Puede pasar de que a lo mejor algo ha sido robado, luego se ha vendido y luego pues a lo mejor te llega a ti y no tienes claro el origen. ¿Cuáles serían las implicaciones aquí?
pro yin min tetsum sar den le yamare and they do not so kelena and it's adun the base 다들 셰신도래야 말봐. 되게 인지 말. 다도 말. 되게 함하고나. 대다도래 말. then so no if you don't Si tú no sabes el origen que ha sido robado de la triple joya, then it's not entonces no es una transgresión. Para que sea transgresión tienes que ser consciente de que se ha robado. 디면은 양가지 무시라요. 양가지 무시라요. if this is not the case then it becomes a very big danger. 디는디가는 디 말한도 하고요 말이다. 셰신도. So yeah, if we don't know, Si no sabemos, it's rather no hay falta. Es aceptar algo sabiendo que ha sido usurpado a las tres joyas. we accept something that Aceptas algo que sí sabes que se ha robado. 되는 증명 차와. 증명 봤어야 계시고 그래서 증명 봐 차와라 했더라. 인데슨 통샤도 서로 다 참등에 그래서 참등 검등에 되려라. 예바 당지 대기 아니 예제기 가서 요제 칼라다 로송 당한데 여러 진짜 솔레나니 다 시행을 제가 상대 어디라 준시 당에 증명 차와. so the next one is called El siguiente es so this means if there's someone or some meditating proclamar falsos juicios. Es meditating on calm abiding. emitir So it means falsos meditating in order to juicios, por generate ejemplo. the jhanas, the concentrations. Meditar. A ver. And thinking that Pues it's alguien important for whatever reason. Ya, taking por ejemplo, away alguien their source está of a lo sustenance mejor and giving it to meditando para someone who desarrollar la just concentración, recites decir que eso no vale la pena, in o dependence upon that, then the ability of those people to continue in their otro ejemplo que has dicho. Entonces, cuando no hacemos eso, la capacidad de las circunstancias que esa persona tiene para seguir manteniendo o practicando la concentración se dañarían, entonces caeríamos en esa falta. Es decir, es hacer algo como eso, cuando no crees que sea bueno mantener ese desarrollo de la concentración, y entonces haces algo para que esa persona no pueda continuar con ese adiestramiento. Algo así es lo que he entendido, ¿eh? 자동 차주서 됐어. Como uno de los ejemplos. 그거 야구라고 다디 도마시려나 그 여기 롱바들을 침 봤어 봐이나 리치랑 침서디 야구라 된덱스으로 롱백이 다 기구 잡지나 기구 쓰으로 기구기 이 침디 틈바시 속으로만도 침가 유만주 기구 소스 대바진다면 됐으나 내가 누구로 라바는 이징을 누구로 된데인가 된데기 침자가 있나 아니 이거 말했어. Más en general, por ejemplo, aquí se está hablando específicamente cuando en inglés, cuando se dice emitir falsos juicios, emitir, eso son como reglas. Eso, lo que decimos juicios en realidad sería como emitir falsas reglas para un país. Geshe-la dice, por ejemplo, las leyes aquí, en esta explicación, se refiere en relación a personas que intentan meditar, que intentan desarrollar la concentración, pero no necesariamente solamente es el caso. Por ejemplo, en un país, si un rey emite una ley o en un monasterio, si el disciplinario emite una regla que sea dañina para la comunidad y causa que los estudios declinen, por ejemplo, en el monasterio o en el reino se emiten determinadas leyes que son dañinas para las personas, todo eso estaría dentro de esta transgresión. Es decir, que aunque decimos emitir falsos juicios, en realidad la palabra concreta es como emitir falsas reglas. Otra traducción sería proclamar o imponer malas normas o malas reglas.
다들은 장세 돌았을 그랬어. 장세 동안들라 버렸다. 소속이 que dañen a otros. 제주도 말했다가 저는 려땅 바이나 이 장세 돌아버렸어. 다들 레라주들 왔어. So the next one is the easiest Y one. ahora el siguiente es el más fácil de comprender, abandonar la bodhicitta. Abandonar la bodhicitta. Take, generate bodhicitta, Generamos bodhicitta, bodhisattva vows, tomamos los votos bodhisattva accomplishing the welfare of all para el beneficio de todos los seres y pensamos, bueno, esto es demasiado difícil y renunciamos a esa aspiración y simplemente abandonamos ese esfuerzo de lograr la iluminación para poder beneficiar a todos los seres. Esa sería la transgresión. So there's a big danger. Y hay un gran peligro de cometer esa transgresión. 삼바지 유디가네 전만 강인체로 좀 그러시. 강인체로. 강인체로. So yeah, so when we generate bodhicitta, Cuando generamos bodhicitta tenemos que generar la aspiración de beneficiar a todos los seres, y cuando generamos esa intención de lograr el beneficio de los seres puede pasar que nuestras dificultades aumenten. 어디 gen진이 간담진이 당연히 전주쌤 고문에 가르쳐 보래. 이 로건지도 문도 라인 양아치 뭐. so there's a danger that we have the intention to benefit. Podemos tener la intención de beneficiar a los seres, pero luego vemos no puedo hacer nada para ayudar a esta persona, no puedo hacer nada para ayudar a aquella otra. Entonces sientes que no podemos hacer nada para ayudar a nadie. Entonces hay un peligro de que abandonemos todo nuestro proyecto de beneficiar a los seres. So in such a state, it's like Y because we haven't y entonces y eso es porque no hemos adiestrado adecuadamente nuestra mente. 쌤주 찾아줘야 돼. So it's because we haven't purified them. Y porque no hemos purificado nuestra mente, en realidad. Generamos al principio entusiasmo con la bodhicitta, tomamos los votos de bodhisattva, pretendemos que meditar en bodhicitta, pero en realidad no hemos purificado nuestra mente y entonces puede fácilmente suceder esto. So then 예행을 다 동면 담을 망고 통하여 가외 쳐도 막가외 쳐도 담을 망고 통하여 근데 있는 것도 쌤 주주줘야 돼 쌤바 장요 말에 쌤 주주여 그 견담들라 내외 발을 되나 야슈 리댕에디 야세 나는 징이들에 so then in the 37 practices, En las 37 prácticas del Bodhisattva, por eso dice al principio, debemos ir a lugares aislados, remotos para practicar, porque si no, todo lo que nos rodea, lo que oímos, las conversaciones, algunas cosas nos gustan, otras no, es muy fácil para nuestra mente como confundirse y perder claridad respecto a lo que hacemos. Por eso, en las 37 prácticas de los bodhisattvas, dicen, es una práctica de los bodhisattvas ir a lugares aislados, remotos para meditar. so maybe it's good if we all go to an isolated. O sea que quizás es bueno que todos nos retiremos a un lugar aislado para practicar. One goes over there and one goes over Uno va para un lado, otro para el otro. Ale, to lay about the profound. Creo que dice que es el voto 15, el de proclamar falsas realizaciones, tenemos que tener como claridad, porque en otros comentarios ya tanto lo que habla Lama-Zopa Rinpoche como Kirti Sencha Rinpoche parece que me ha dado la sensación de que dice que es específico en relación a vacuidad, pero no tengo 100% claro. Pero sí se ve que el planteamiento es algo diferente a lo que se ha explicado aquí hoy. A ver, espera.
Ah, correcto, vale. Dice que la transgresión tiene lugar cuando la otra persona cree que tú has realizado, o sea, cuando le has convencido, cuando has vendido bien el tema, que cree que tú tienes la reacción de la vacuidad, ahí entra, ahí cometes la transgresión. Es decir, cuando el otro cree que tienes esas realizaciones. Sorry. Yeah, so the question is, La pregunta es, Rabina's asking me a question, saying that in the commentaries, en los comentarios de Kirti Sencha Rinpoche y la Mazopa Rinpoche, ambos dicen que este voto de proclamar falsas realizaciones proclaiming false realizations of voidness in brackets. y de vacuidad en paréntesis, Brackets, right, in the succession Guru Yoga. And also it's not in the Tibetan, that's why. So, but that 15th que este voto false realizations is specifically específicamente es en relación a la vacuidad, whereas Geshe-la was explaining mientras que Geshe-la decía que no necesariamente es solo en relación a la vacuidad. Entonces ella quería que se clarificara. Bueno, y ha dicho algo más que no lo acaba de traducir, pero que era lo que os he dicho, lo de que se comete la transgresión cuando el otro cree que es la realización que tú proclamas. shen rugre karsana la sabdima wasla digalo dün chimbusha wasla bores dün chimbusha wasla digane khalabare 제가 네 dün chimbusha wasla digane ta soso 똑같은 뭐 제면에 똑같은 뭐 제요도 sheesuna dün chimbusha darwa 어디도 sabdima rugres. So yes, Geshe-la is saying, yeah, definitely. Definitivamente, si no has realizado la vacuidad, 또 마뉴네 마뉴 스스 마도 바제 스스 감 매바제 여던데 시야들라고 하냐 얘는 여던데 시야발로 내가 말와. So if you knowingly have not realized them, si sabes que no realizas la vacuidad y lo pretendes, and then you express that to others, y se lo explicas a otro y los otros te creen, entonces definitivamente has caído en esta transgresión. Pero también comúnmente se dice que proclaiming false este proclamar falsas relaciones de vacuidad a great lie. es una de las grandes mentiras. Y en general una gran mentira no es necesariamente en relación a vacuidad solo. Puede ser también en relación a otros niveles superiores de realizaciones que sabes que no tienes y que falsamente proclamas que las tienes. Entonces, todas esas mentiras también estarían dentro de esta transgresión. Ok, ahora tiene otro. ¿Perdón? Ya. Sí, porque es que si no... Ahora es sobre el voto 14, que dice despreciar al Hinayana. Despreciar al Hinayana. Niemo. Di chushiba. Niemo ki kola di teoji dusa. 니랑봐봐. Yes. Vale. A ver. Lo que veo de Kirti Sencha Rinpoche, que despreciar al Hinayana es en el contexto de... A ver. Vale. Que el contexto que dice es como que el Hinayana no es simplemente criticar el Hinayana sin más, sino sería criticar el Hinayana en el contexto de que no necesitas el Hinayana para practicar el Mahayana. Sería en ese contexto lo que parece ser que Kirti Sencha Rinpoche apunta. No criticar el Hinayana sin más en general.
니랑 매바 지고 말이세요. 네, 니랑 뭐다? 지구 말이지. 저는 태칭 촉바당, 태칭 태과 첨부 네. 촉바당, 니랑 기택바 멤버 시리 선발랑 자동도 영어를. 대디디 나라를 들어와. 그래서 대전바디기 고마르에서 라빈데는 코란도도 야가 인생 라빈 거라 냠도. 와, 모두도 야가래. 건도도 나가래서 라고로. 뒤때 하나 냠도 누구랬어. 니네 모키티와 디라고 마임바. 배나 예수 줘가지. 니랑 기택바 견주잖아. 나도 콘서트 전주에서 좀 봐요 말아. 들리려. 얘네랑 다 하면서. 이제 단다디 계시디가는 전주선배 domba 용이 계시는 거로. 전주선배 domba 용이 계시는 데가는 그 대진이 냠는 집이었어. 대면 냠는 집만 지어 말이 대진 야가래서 쇼를 냠도 레빈 거로. 디체와인가 달라다는 니에면 수고 그래서. 니랑 견주 제발라. 짱 말했어. 찍고 말했어. 얘는 진짜 제발 찍고를 두고 말했어. 와. 쇼를 대진 야 돼야 돼 냠도 레빈 거 그래서. 내가 이두고 그랬어. Geshe-la dice, eso es en el contexto de la persona que tiene votos de Bodhisattva. Si alguien tiene los votos de Bodhisattva, obviamente está practicando el Mahayana, incluso aunque no dicen de forma directa que es mejor el Mahayana que el Hinayana, el mero hecho de criticar el Hinayana indirectamente está poniendo que el Mahayana es superior, o sea que entraría en ese contexto de la transgresión. Oh, otra más. A ver, todavía no han acabado. Dice que a ver. A ver. Okay. Pregunta. Alabarse a uno mismo y menospreciar a otros. Y tal como lo he dicho, que se le da la sensación de que en vez de y es un o. Es decir, alabarse a uno mismo o menospreciar a los demás. O sea, que no es que sea necesariamente alabar y menospreciar, sino o bien ya sea alabar o menospreciar. So rangla di kazu nyeba yongya tundala rang nyeba da rang kera yongya tundala chawal teni xianla mba chizuna dela deshe jabe digani da tebegi tongwa xianme begi tongwa ni jane rongye yare di ni jare re re tugiri kaza khashiala sadong jobje sala de khashiala jobje de jugul jin dugo res khashitidang 가시디단게 린더마 방진을 니리 자고도 군조 숨사도 숨자고도 될수 있는 거 그래서 군조를 누구 그래서 언제나시 So no, it doesn't need to be both. No tiene por qué ser ambos, puede ser uno u otro, porque lo principal es que con apego al honor, a la alabanza, al respeto y demás, o bien te alabas a ti mismo o criticas a otros, puede ser uno u otro. Que se la dice a veces en algunas presentaciones, incluso este primero se divide en dos dos transgresiones separadas, una siendo el que por apego uno se alabe y el otro que debido al apego uno menosprecia a otros. Esta es una presentación con la enumeración en 18, pero a veces se enumeran como 19, a veces se enumeran como más todavía. Por ejemplo, en cuanto a el de las 3 joyas, se puede enumerar en 3: robar, al Buda, al Dharma, al Sangha, cada uno de estos 3. Entonces pueden ser enumerados de diferentes formas. No se han acabado, creo. Bueno, lo de los... Ya. Claro. A ver. Otra pregunta. Criticar que sea Hinayana. ¿Y qué pasa en relación a otras tradiciones budistas?
que también a veces criticamos a otras tradiciones budistas, aunque sean mahayanas. A las otras escuelas. 전제 재단 제발 물어. 전제 재단 제발 물어. 전도 산지 그 말이서 무슨 전제지나? 그 군주 최제야 전도 산지 송자고 말이서 전제지나? 한 최봉이 되는 거. 이 양코베데 갈로르다. 년도는지 군주 될 때는 남금네 변도 용화요 말이서라고 내 준지라고 내 총선은 냐마진 거랬어. Hay diferentes formas de criticar las otras tradiciones. Por ejemplo, si tú dices que otra tradición budista mahayana no es enseñanza de Buda, o que esa forma de practicar no corresponde a la enseñanza de Buda, eso estaría dentro de la categoría de abandonar el Dharma, que es el cuarto voto raíz. Pero si tú, por ejemplo, dices que en relación a esa tradición tú no puedes librarte del sufrimiento o del samsara y demás, entonces hay un gran peligro y estaría en relación con este transgresión raíz. Va a hablar ahora de las 4 condiciones para la transgresión de los votos. Estamos en la página 402. De estos 18 votos raíces, ¿cuáles son los que requieren que estén presentes las 4 condiciones y cuáles no? Entonces, el de abandonar la bodhicitta y sostener visiones erróneas, estos 2 votos no requieren que estén los 4 factores presentes para cometer esos votos raíces. Mientras que para los otros, simplemente abandonar la bodhicitta o sostener visiones erróneas, eso ya cortaría con los votos de bodhisattva. Desde raíz los eliminaría. El resto de los votos, los 16, para que se rompan de raíz se requieren 4 condiciones que estén presentes. ¿Cuáles son esas 4 condiciones? Como se dice en las 6 sesiones de Guru Yoga, sería no considerar estas acciones como erróneas, no ver que eso sea dañino, vaya. No abandonar el deseo de repetir esas conductas, pensar que está bien hacerlo. Y luego sentir alegría y satisfacción por llevar a cabo estas acciones. Y luego no tener vergüenza ni consideración. Si estas 4 condiciones están presentes cuando llevas a cabo una de esas 16 transgresiones raíces, entonces sería una transgresión completa.
다 녀바 계시 제와 있는 군디 시마다 시한테 계정 버렸어. 그것이 만상해야 되겠지만. 녀바 계시 싸와 있는 군디 시마다 시한테 계정 버렸어. So if you do one of Si haces una de estas 16 caídas raíces, es muy importante que no completes las 4 condiciones. 자도 마주나? 예? 자도 마주나? 제와 디모 제와 제만 편제라 전주선 못니. 부구 친주게 내가 내 전주선 지를 야 셈비도 맞주를 되게 지게는 그랬어. 송과했어. So then if you Sí. if you do a complete transgression, Si llevas a cabo una transgresión completa, entonces pierdes tus votos de bodhisattva desde la raíz. Es algo muy dañino para poder continuar con para continuar con tu práctica de los votos de bodhisattva en esta y en vidas futuras, mientras que si no transgredes una transgresión raíz, entonces podrás mantener continuamente tu práctica de bodhisattva en esta vida, incluso en vidas futuras. Podrás nacer y desde el principio tener como acceso a recibir los votos de bodhisattva. 부진이라. 야, 다들 되었지. 다 주제 차서서 때 로그레든 로마서. 다 니제 시루데 다 시고나. 시고나 야면은 배제만 좀 줘. 되죠?나? so then we finish Entonces, con esto dejamos la explicación de las 18 votos raíces y acaba el tiempo. we can look at the Entonces, en los las votos secundarios se puede mirar en el futuro, don't get time in the future, then there's also many texts. y si no hay tiempo de hacerlo aquí, tenéis muchos textos en donde se explica todo eso. So now we should Y ahora vamos a dedicar la virtud not so sorry, Gita. 나랑도 사셔야겠다. 나랑도 사셔 지고 많이 봐. 담는 용아. 최징에만 보시라요. 좀 상행이다. 대사 많이 봐. 최주자가 쓰다 잡아 탐지게다. 냠도 뭐 지는 것도 없어. So not only the roots of virtue, no solamente la raíz de virtud, but also all the roots of virtue sino también todas in the universe. las virtudes acumuladas por nosotros y por todos los seres, y regocijarnos en todos los méritos que los seres crean y todos los budas y bodhisattvas. So rejoice. Nos regocijamos en todo ello. 뭐야 대화라고도 가른 거 몰라나? 심지어 탐지. 아니 동네 타다를 쳐. 대화는 대화. 아니 탈도 전주 시스템도 가서 노래 산지 짓고 도봐. 지도 너무 그랬어. So then there's different ways to dedicate. Y hay diferentes formas de dedicar. All sentient beings Dediquemos para que todos los seres se puedan ver libres de cualquier tipo de sufrimiento and achieve the state y of. puedan lograr el estado de la completa iluminación. So let's dedicate for that purpose. Dediquemos con ese propósito. 근데 영화라 나 전주 시스템 끼고 그랬어. So in order to achieve Entonces, para poder lograr eso, we ourselves necesitamos generar la mente de la bodhicitta. 전주 시스템 지어셔서 만남절도가네. 말함도 지고 많이 봐. 심지어 탐지기. 유를 삼당리는. so when we recite the verse, Cuando recitamos el verso para generar la mente de la bodhicitta, debemos pensar may we ourselves que no solamente seamos nosotros los que generamos la bodhicitta, sino que todos los seres puedan generar la preciosa mente de la bodhicitta. 다 본부 두가르기도. 롱발 내가 중에다 가와가서 시리즈다. 내가 담는 뭐 용어도
어딘들이 니와니도 제야는 뭐는 저. And especially Especialmente recemos para que todos los líderes en este mundo, especialmente los dictadores, los malos líderes que crean tanto sufrimiento y daño a la gente en sus diferentes países, que ellos puedan tan rápidamente como sea posible generar la mente de la bodhicitta. also in the mind of Xi Jinping. Y también en la mente del líder de China. 롱바 치와 이 본부전도 미세기 전주 있음게 선바상부잖아. 담리나는 시대용아 야 레하 이거です. So it's really important that Es muy importante, especialmente que estos líderes que tienen de naciones poderosas, ellos generan un buen corazón, la mente de la bodhicitta en esas realizaciones, entonces pueden hacer tanto, beneficiar tanto a los seres y a los seres. Dediquemos también por Natalia Crespo, Pepe Torres, por Aurora Castillo y también por Paloma Fernández. 대담마이마다 상제발라 돈이도를 싫어 매발라 탑지고 탑전지심지고 제도 말을 되는다 돈이도를 싫어 줄을 제야 심지 탐지기 줄을 제야 말은 잡으셨어. so not only that, but in order to we need not only bodhicitta but also the realization of emptiness. So therefore, we dedicate that may the realization and the wisdom realizing emptiness be generated within our own minds and within the minds of all sentient beings. 근데 돈이 타와던 전주 쌤 줄을 잡아라 대다 땡에게 아니라 비트하고 차상 남고 그래서 대인단이 달만 잡아 서발로 속에 네 얼마나 신다다 소소소 잡아요 라마 근데이나 구즈샤베 때야가 말람다 냠도 안 된쇼스라. So in order to actually generate Las realizaciones de la bodhicitta y la sabiduría de la vacuidad en nuestra mente, la de todos los seres, es muy, muy importante confiar en el amigo espiritual, el maestro espiritual, que nos muestra el camino inequívoco. Por eso rezamos para la larga vida de Santidad Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche y todos los otros maestros espirituales con los que tenemos conexión de Dharma. So just as an aside, then just recently I offered the Recientemente ofrecí las oraciones que hicimos para la larga de santidad a la oficina de su santidad y su santidad dijo que siente que puede permanecer hasta 110 años. Escuchando eso me sentí muy tranquilo.
상황을 우리 거랍니다. 공시에서 삼 난대하라 슈토야기 톰아 말한들라 저든 된 슈야기 투시는 거 그래서 Men Siktama vi var till oss. Helena So there are many Hay prophecies. muchas profecías, Passages in scripture pasajes en las about, escrituras sobre prophecy in His Holiness Dalai Lama. que de su Santidad Lama y sus actividades. He knows De su santidad conoce todas ellas y dice que él tiene la intención de cumplir all of those todas esas so profecías that from his own side he'll do whatever he can. y que hará tanto como pueda por su lado para satisfacer, cumplir con sus responsabilidades. Merci.